Estos dos jóvenes entran en una tienda atendida por una pareja de coreanos a comprar cerveza mientras hablan de mujeres. Al verlos entrar, la encargada los vigila pensando que son ladrones por su aspecto. Uno de ellos la mira y le dice que se relaje ya que no va a robar nada. Después, toman la cerveza y la destapan allí, por lo que el encargado les dice que no pueden hacerlo dentro de la tienda y les pide que es mejor que le paguen rápido y se vayan del lugar. Los dos jóvenes se acercan a pagar ofendidos por la desconfianza e insultan al encargado. Finalmente pagan las cervezas y se disponen a irse, pero en ese momento el encargado suelta un comentario que dice algo como "lo siento mucho por sus madres". Ellos lo escuchan, por lo que uno de ellos se devuelve muy ofendido, lo amenaza con un arma por hablar acerca de su madre y decide dispararle sin pensarlo dos veces. El otro joven, al ver esto, deja caer su cerveza, pues no pensaba que su amigo fuese a disparar por esto. El tipo que disparó va rápidamente donde la mujer y la obliga a que le entregue la cinta de seguridad para después también dispararle y acabar con ella. Su amigo le grita y le dice que deben irse de allí ya que la policía vendría rápido, y luego de robar el dinero de la tienda, ambos se van de la escena del crimen. Así comienza Menace to Society. La película nos cuenta la historia de Kane e inicia mostrándonos su niñez, donde vemos que su padre era un vendedor de drogas y su madre una adicta a la heroína. Gracias a esto, en lugar de tener una educación que lo alejara del mal camino, por el contrario siempre estuvo rodeado de crimen y malas influencias. Sus padres hacían fiestas regularmente para pagar favores o celebrar la salida de algún dealer de la cárcel. Un día en una de las fiestas, Kane se levanta y sale a la entrada de su casa. Aquí conocemos a Purnell, un amigo de sus padres que se preocupaba por él y lo cuidaba incluso más que ellos mismos, aunque igual que ellos solo conocía el mal camino y le enseña su arma a Kane antes de que su madre lo obligue a entrar de nuevo a la casa. Más tarde en esta fiesta, su padre se encontraba jugando cartas con estos sujetos y en un momento le reclama a este tipo acerca de un dinero que le debe, pero este le dice que no le va a pagar y que lo hará cuando quiera. Esto no le gusta nada al padre de Kane, quien saca su arma, le dispara sin pensarlo y acaba con ese ante la mirada de todos, incluyendo el pequeño Kane, quien dice que esa fue la primera vez que vio a su padre asesinar a alguien, pero no la última. Años después, vemos a Kane, quien ya está grande y acaba de graduarse de la escuela al mismo tiempo que trabaja como un dealer, al igual que su padre. Cuando va llegando al vecindario se encuentra con este niño llamado Anthony y esta mujer llamada Ronnie. Resulta que ellos son la familia de Purnell, quien ya está en la cárcel, y aunque este les dio una casa y algo de dinero, Kane siente que debe protegerlos así como Purnell lo protegió cuando era un niño. Después de eso nos enteramos que el padre de Kane fue asesinado cuando él tenía 10 años y como su madre era una adicta se fue a vivir con sus abuelos, aunque al principio era algo temporal, terminó siendo permanente ya que su madre murió por una sobredosis. Al llegar a casa vemos que sus abuelos son gente de bien y lo felicitan por haber terminado sus estudios. Esa misma noche Kane se dirigió a una fiesta acompañado por su primo Harold, quien es un pequeño gángster y siempre cuidaba de su espalda. Al entrar a la casa los recibe este tipo llamado Doc, quien luego de saludarlos le menciona a Kane algo acerca de la cinta de seguridad que su amigo tomó después del crimen. Por esto Kane se dirige donde Doc y le reclama por estar mostrando la cinta que los incrimina a todo el mundo, pero este le dice que no se preocupe, que solo lo hacía para divertirse. Aquí también conocemos a A. Watts, quien es un gángster mayor que todos ellos, a Sharif, un expandillero que se convirtió a la religión del Islam y trata de aconsejarlos todo el tiempo para que dejen el mal camino. También conocemos a Stacy, quien se cree un proxeneta y es amigo de la infancia de Kane. En un momento Harold dice que tiene mucha hambre, por lo que deciden ir a comer algo a otro lugar. Harold y Kane se van en su auto y el resto se va en el auto de A. Watts, pero este debe ir a llenar combustible primero, por lo que Harold y Kane se van adelante. Mientras están llenando el auto de A. Watts en la estación de gasolina, Harold y Kane paran en un semáforo y están hablando de cosas, pero justo en ese momento aparece una van con unos tipos apuntándoles con armas, diciéndoles que se bajen del auto ya que se lo robarían. Harold le dice a Kane que se baje, mientras este intenta tomar su arma, pero el asaltante se da cuenta de eso y decide disparar contra los dos para luego llevarse el auto. O-Dog y los demás escuchan los disparos desde la estación de gasolina y salen rápidamente a ver qué sucedió. Cuando llegan al lugar, se encuentran con la escena donde Harold está muerto en medio de la calle y Kane está herido, por lo que deciden llevarlo rápidamente al hospital mientras Sharif se queda con el cadáver de Harold. Afortunadamente, después de todo esto, Kane sobrevive, ya que solo recibió un disparo en el hombro y queda hospitalizado por varios días. Finalmente, Ronnie va por él al hospital para llevarlo a casa de sus abuelos. Más tarde vemos como Kane está en la sala con sus abuelos viendo televisión y en un momento llega a su casa O-Dog para hablar con él, pero antes de irse su abuelo, quien es un hombre correcto y creyente en Dios, los obliga a sentarse con él para aconsejarlos, hablarles un poco acerca de la Biblia y tratar de persuadirlos para no seguir en el mal camino, pero todo esto les entra por un oído y les sale por el otro. Cuando los dos salen de la casa y están dispuestos a irse, el abuelo le pregunta a Kane que si no le importa si vive o muere, a lo que él le responde que en realidad no sabía. Kane y Doc se van caminando mientras hablan acerca de lo que pasó y bromean un poco con eso. Luego O-Dog le dice a Kane que ya habían localizado a los tipos que habían asesinado a su primo Harold y que esa noche irían a acabar con
con ellos. Por eso, Outdog le pregunta que si quería tomar venganza con él y Kane, sin pensarlo 2 veces, acepta. Al rato vemos como todos están en la casa de Outdog y este les está mostrando una vez más la cinta que tomó de la tienda, muy orgulloso de lo que hizo. Todos se ríen y lo felicitan menos Kane, quien le dice que debería dejar de mostrar eso a todo el mundo ya que se metería en problemas. A Outdog no le importa y bromea con venderla para hacerse famoso y rico. En ese momento llega este tipo y le entrega un arma para que se alisten para ir a cobrar venganza. Pero antes de irse, Outdog bromea apuntándoles a todos mientras se ríe de ellos. Ya en la noche vemos como Kane, Outdog y A-Watts se dirigen a buscar a los tipos y en el camino una vez más Outdog está presumiendo de lo que hace en la cinta, mientras Kane se molesta por seguir hablando de esto. Además, Kane le dice que está listo para acabar con los tipos, pero que espera que no hayan personas inocentes en el lugar, porque no le gustaría herir a alguien que no se lo merecía por accidente. A lo que Outdog le dice que a él no le importa acabar con el que sea con tal de lograr su cometido. Los dos siguen discutiendo un rato hasta que A-Watts los calman y siguen su camino. Al llegar al lugar, vemos como los tipos que asesinaron a Harold están tratando de convencer a esta mujer de que los invite a comida. A-Watts estaciona el auto en la parte trasera del lugar y Outdog y Kane van por los tipos. Mientras estos siguen hablando y tratando de convencer a la mujer, Outdog y Kane aparecen por un lado y empiezan a disparar inmediatamente, acabando con uno de ellos en el lugar e hiriendo al otro. Este trata de escapar por la parte de atrás, pero se encuentra con A-Watts, quien acaba con él inmediatamente. Kane nunca antes había asesinado a alguien y aquí vemos que él pensaba que acabar con estos tipos lo haría sentirse mejor, pero en realidad no. Además sabe que si lo hizo una vez, lo volverá a hacer varias veces. Al día siguiente, Kane va a casa de Ronnie a visitarla a ella y al pequeño Anthony. Ella le cuenta que Purnell le había escrito una carta donde decía que estaba tratando de cambiar, leyendo muchos libros y entrenando en prisión. En un momento Kane le dice que ir al baño y este deja dinero allí para ellos. Luego se va a jugar videojuegos con el pequeño Anthony. Mientras lo hace, este saca su arma y la pone en una mesa. El pequeño Anthony al verla le pide que se la deje ver. Al mismo tiempo vemos como Ronnie encuentra el dinero que dejó Kane y se molesta. Ella ingresa a la habitación y ve a Kane mostrándole a Anthony cómo sostenía el arma. Al ver esto se molesta con Kane y regaña a Anthony diciéndole que nunca más lo quería ver con un arma en sus manos. Ella encara a Kane y le dice lo mal que estaba haciendo, pero este le dice que el arma no estaba ni siquiera cargada y que solamente era un juego. A Ronnie no le importa esto y además le reclama por darles dinero, a lo que Kane le dice que solamente lo hacía porque quería ayudarlos de la misma manera que Purnell lo ayudó y lo cuidó cuando él era solo un niño. Ella aprovecha eso para decirle que lo mejor era que se olvidara de todo lo que Purnell le había enseñado, ya que si seguía en el mal camino terminaría igual que él en prisión o asesinado. Kane trata de darle el dinero de vuelta, pero Ronnie no lo acepta, por lo que lo tira y se va del lugar. Luego de todo esto vemos como Kane llama a Outdog para encontrarse más tarde. Además vemos cómo están acompañados de ese tipo llamado Chauncey. En ese momento tocan la puerta y este sale a ver quién es. Allí está ese tipo llamado Nick. Resulta que este trabaja con Chauncey y los demás vendiendo los autos que los pandilleros roban. Nick le muestra a Chauncey un auto que deberían robar esa noche. Nick parece ser muy tímido y es tratado de mal manera por Chauncey para luego irse del lugar. Esa noche van Kane, Outdog y A-Watts a hacer el trabajo. El auto está en un estacionamiento. A-Watts los deja en el lugar y luego de intentarlo por un tiempo los dos logran ingresar al auto, pero el guardia se da cuenta de lo que hacen, por lo que cuando están a punto de salir de allí son interceptados por la policía en la entrada. Ambos salen del auto y tratan de huir del lugar corriendo y se esconden entre los autos, pero finalmente son encontrados por un canino para luego ser arrestados. Esta es la primera vez que arrestan a Kane, por lo que simplemente lo acusan de intento de robo de autos, que es una ofensa menor y debe pagar unos cuantos días en prisión. Por su parte, Outdog es dejado en libertad, ya que aún era un menor de edad. Días después, mientras está encerrado, Kane es llevado a interrogatorio debido a que la policía comparó sus huellas y las encontraron en la cerveza que él dejó caer el día del crimen en la tienda. En la sala de interrogación, este policía le hace muchas preguntas a las cuales Kane no sabe qué responder y está muy nervioso. El policía sabe que es culpable y trata de persuadirlo para que confiese, pero Kane, aunque estaba nervioso, no confiesa el delito. Además, a pesar de todo, sabía que la policía no tenía la cinta y sin esto no tenían nada para culparlos, por lo que lo dejan en libertad. Unos días después, Kane va junto a Stacy y Sharif a recoger un auto que compró, y antes de irse, Sharif y Stacy le cuentan que se irán a Kansas a iniciar una nueva vida. Ellos lo invitan a que se vaya con ellos, ya que ahí no había oportunidades y solo se metían en problemas, pero Kane les dice que no se irá a ningún lado. En un momento Stacy le pregunta a Kane que si ya había tenido algo con Ronnie, y Kane le responde que no, ya que no quería faltarle el respeto a Purnell, a lo que Stacy le dice que es un tonto, ya que Purnell estaba en prisión de por vida, y si fuera por él ya hubiera tenido algo con ella. Luego de esto, Kane se va a recoger su auto nuevo. Después de eso, mientras va manejando, piensa que debe conseguir unos rines de lujo para su auto y no pensaba en pagar por ellos, por lo que al ver a este otro auto con los rines que quería, decide seguir al sujeto para robarlo. Cuando el tipo se detiene a ordenar comida, Kane entra en su auto y lo amenaza con su arma para quitarle no solo los rines, sino también sus joyas y dinero. Más tarde vemos como Kane cuenta el dinero que robó y lo usa para comprar mercancía pura. Aquí nos damos cuenta que no era el tipo de persona para trabajar por un salario mínimo, ya que le gustaba el dinero fácil. Además dice que por fortuna su padre le enseñó a mezclar cuando estaba pequeño para producir distintos tipos de drogas. Días después se dirige a un parque
parqueadero donde todos sus amigos estaban haciendo un asado. Al llegar ve a esta mujer y se dirige donde ella para conquistarla y pedirle su número. A. Watts y Stacy lo ven desde lejos y lo molestan un poco. Después de eso vemos como todos están jugando en una mesa mientras hablan y Sharif les trata de dar un sermón acerca de dejar los vicios y todo eso. En ese momento llega el padre de Sharif, quien es un maestro de la escuela, se une a la conversación y los aconseja, pero no de una manera tan agresiva como Sharif. Después Kane le dice a Sharif que él era afortunado de tener un padre y por eso podía hablar de esa manera, pero Sharif le dice a Kane que eso no era una excusa, ya que él tenía a sus abuelos que eran buenas personas y aún así no los escuchaba. Días después vemos como Sharif está hablando con su padre en la escuela y en un momento llega Kane. Mr. Butler lo saluda y le comenta acerca de la idea de Stacy y Sharif de irse a Kansas y que también le gustaría que él fuera con ellos. Además le pone de ejemplo a su hijo, quien antes se metía en todo tipo de problemas y luego de convertirse al Islam había dejado todo eso atrás. Mr. Butler le dice que aunque él es católico y su hijo musulmán, valora y respeta sus ideas, además el hecho de que lo ha alejado del mal camino. Finalmente lo aconseja de que se vaya con ellos, diciéndole que no es fácil ser un joven de color en esos días y que debería darle más valor a su vida y tratar de sobrevivir alejándose de todos los problemas. Luego de escuchar todo esto, Kane queda muy pensativo. Más tarde, mientras los dos van en el auto, Sharif le pregunta a Kane acerca de la mujer que conoció el otro día en el parque y este le dice que había estado con ella, a lo que Sharif le dice que es mejor que se haya protegido, ya que seguramente ya había estado con muchos otros hombres. Kane molesto le dice que sí se había protegido y que sabía lo que hacía. Más tarde Kane nos cuenta que en ese tiempo era muy usual ser detenido por la policía en todo momento sin razón alguna y precisamente en ese día fueron detenidos, según él por ser dos tipos de color en un auto tan llamativo. Los policías se muestran muy agresivos, deciden arrestarlos aunque todo estaba en orden y los golpean fuertemente mientras se los llevan del lugar, para luego dejarlos abandonados en un vecindario lleno de pandillas mexicanas con el fin de que terminaran de acabar con ellos. Kane y Sharif están muy mal heridos en el suelo. En un momento los mexicanos se percatan de esto y se dirigen donde ellos, pero en lugar de agredirlos, los ayudan y los llevan al hospital. Ya en el hospital vemos como Ronnie está visitando a Kane y trata de animarlo, pero este sigue muy molesto por lo sucedido. En un momento Ronnie le cuenta que consiguió un buen trabajo, pero es en otra ciudad y lo invita a que se vaya con ella, diciéndole que no estaba haciendo nada productivo allí. Al escuchar esto, Kane pasa toda la noche pensando en lo que pasaría si se queda o se va. Además no le gusta la idea de alejarse de Ronnie y del pequeño Anthony. Al mismo tiempo vemos como el pequeño Anthony le pregunta a su madre el por qué Kane y Sharif fueron golpeados por la policía y ella le dice que solo fue un error. Además le hace la pregunta de si Kane iba a ser asesinado, a lo que ella le responde que no. Días después hay una pequeña reunión en casa de Ronnie para despedir por un lado a Sharif y a Stacy, que se iban para Kansas, y también para ella y su hijo, que se irían para Atlanta. Todos están compartiendo y en un momento llegan A. Watts y Chauncey a unirse a la fiesta. Al rato ella va a ver cómo está Anthony, quien está en su cuarto jugando, y le pide algo de beber. Ella se va y este aprovecha para escaparse de su cuarto e ir a la entrada donde estaba Kane y O-Dog. Anthony les pide cerveza y O-Dog quiere darle, pero Kane y Sharif no lo permiten. En ese momento aparece Ronnie, quien lo obliga a entrar de nuevo a la casa. Además le dice a Kane que necesitaba hablar con él. Cuando Ronnie entra a la casa se encuentra con Chauncey, quien empieza a molestarla, pero Kane lo aleja de ella inmediatamente. Kane y Ronnie entran a la habitación y ella le pregunta si había pensado en la propuesta de irse a Atlanta con ella y el niño, a lo que él dice que no ve la diferencia en quedarse o irse. Ella le dice que no quiere que termine mal. Además le cuenta que Anthony le preguntó días atrás si él iba a ser asesinado. Kane, luego de escuchar esto, decide decirle que sí se irá con ellos. Ronnie se acerca y lo besa, pero Kane la aleja porque no quiere faltarle el respeto a Purnell, pero ella le dice que está bien y pasan el rato juntos. Luego de todo esto, Kane está en la mesa con sus amigos pensativo por lo que había hecho, y en ese momento ve como Chauncey, quien está más ebrio, vuelve a molestar a Ronnie, esta vez más agresivo, mientras ella trata de quitárselo de encima. Por eso Kane le pide el arma a O-Dog, se va en contra de Chauncey y lo golpea varias veces con el arma hasta que los demás lo separan y se lo llevan de allí. Más tarde, mientras está en su cama pensativo, Kane recibe una llamada de Aileen, la chica que conoció en el parque, y esta le dice que está embarazada. Kane le dice que no es suyo, ya que él había usado protección, pero ella le dice que solamente había estado con él, a lo que Kane le dice que no tiene tiempo para esto y le cuelga el teléfono. Al día siguiente vemos como Kane y Ronnie van a visitar a Purnell a prisión. Este saluda brevemente a Ronnie y le pide que lo deje hablar con Kane. Purnell le habla a Kane acerca de las cartas que le envió y de lo mucho que significaron para él, mientras Kane escucha sin poder mirarlo a los ojos, ya que sentía culpa de lo que había hecho. Purnell le dice que está bien y que ya conoce y entiende la situación. Además le dice que lo mejor es que se vaya a Atlanta con Ronnie, ya que él solo quería verla feliz y quería que él fuera quien criara a su hijo, pero de una forma correcta y llevándolo por el buen camino. Al mismo tiempo vemos como Chauncey decide tomar la cinta del crimen en la tienda y enviarla a la policía por correo para inculpar y vengarse de Kane. Cuando llega a casa, Kane se encuentra con O-Dog y le cuenta que estaba en prisión visitando a Purnell, pero en ese momento aparece este tipo preguntando quién era Kane. Resulta que este tipo es un primo de Aileen, la mujer que Kane había embarazado, quien le reclama por no haberle respondido. Al escucharlo, Kane le dice que no le importa nada de eso y lo golpea fuertemente varias veces, incluso cuando está tirado en el suelo, hasta que llega su abuelo y O-Dog lo detiene. Ya en la casa, su abuelo le dice que ha tratado de darle un buen ejemplo, pero que simplemente es una mala persona, por lo que le dice que se tiene que ir de la casa. Kane trata de convencerlos de que no lo echen, diciéndoles que en un par de días irá con Ronnie para Atlanta, pero su abuelo le dice que aunque le desea lo mejor en la vida, lo mejor es que se vaya. Días después, el mismo día en que se
se iría del lugar, O-Dog le cuenta a Kane que la policía los estaba buscando por el crimen del video. Además que estaba buscando a Chauncey para acabar con él antes de que la policía lo atrapara. Stacy y Sharif están ayudando a Ronnie con la mudanza, mientras O-Dog trata de persuadir a Kane para que no se vaya del lugar, pero él ya está decidido. Y luego de hablar un poco con Ronnie acerca de muchas cosas, sale para ayudar a terminar con la mudanza mientras el pequeño Anthony juega en la acera. Al mismo tiempo vemos como el primo de Aileen se dirige hacia donde Kane para buscar venganza por la paliza que le dio anteriormente. Kane habla un poco con Anthony y se dirige a la van junto a Sharif y O-Dog, pero en ese momento aparece en la esquina el auto de los tipos, quienes se acercan rápidamente y empiezan a disparar contra ellos, acabando con Sharif e hiriendo gravemente a Kane, quien lucha por mantenerse en pie para ir a proteger al pequeño Anthony. Cuando los disparos terminan, vemos como Kane logró cubrir al niño. Ronnie sale de la casa desesperada por lo que le había pasado a Kane y se lleva a su hijo. O-Dog va a buscar ayuda, pero Kane agoniza en los brazos de Stacy y finalmente muere. Al final Kane nos dice que sabía que después de golpear al primo de Aileen tendría que lidiar con eso, solo que no pensó que fuera tan rápido. Además recuerda la pregunta que le hizo su abuelo sobre si le importaba si vivía o no, y la verdad es que sí le importaba, pero ya era demasiado tarde.